Queridos peregrinos, ¿cómo estáis? Bienvenidos todos. Saludo a los que estáis conectados desde España y también a los americanos, tanto desde Miami, México, Bogotá, Buenos Aires, Lima, y perdonadme si me dejo alguien atrás. Bueno, en esta tarde de 28 de mayo, en nuestro segundo webinar, recordar que el primero que hicimos la semana pasada trató de cómo manejar la Biblia, la parte del Antiguo Testamento, contamos con un gran colaborador, el sacerdote y periodista don Jesús Gil. Don Jesús Gil fue ordenado el pasado 10 de mayo de 2014 en Roma y a día de hoy ejerce su ministerio sacerdotal en la iglesia de San Juan del Hospital en Valencia. Tenemos la gran suerte de contar con él, con el autor de la guía Huellas de nuestra Fe, una guía patrocinada por la Fundación Saxum. Es esta guía con la que el Departamento de Turismo Religioso de Nuba colabora desde hace al menos 3 años y hoy en día ya está en su 4ª edición. Unos contenidos fehacientes y unas imágenes excelentes ha hecho que se convierta en una guía de referencia para cualquier peregrino antes de ir a los... Porque es el ADN del departamento que tengo el placer de dirigir, formar a los peregrinos a través de esta excelente guía, junto con su sacerdote o director espiritual siempre, antes de llegar al destino. Una peregrinación espiritual previa es la forma de aprovechar una peregrinación a Tierra Santa y sacarle el máximo partido. Son las bondades de esta guía. Se puede utilizar tanto de manera colectiva para una peregrinación diocesana, una peregrinación parroquial, o de manera íntima e individual, de tal forma que las exclusivas peregrinaciones que organizamos para familias de unos 8 o 10 miembros que siempre van acompañados de su sacerdote, alojándose en los lugares más cercanos a los santos lugares, es un manual óptimo para poder ir siguiendo paso a paso el relato evangélico. Es por ello que durante esta tarde espiritual y virtual por los santos lugares en Israel y Palestina, lugares donde estuvo Dios hecho hombre, junto con María, José, sus discípulos y todos aquellos que hoy son la base de nuestra fe. Hoy volveremos al origen, volveremos al principio. Y sin más dilación, dejo la palabra al protagonista de hoy, don Jesús Gil. Muy bien, muchas gracias. No sé si me estáis escuchando ahora mismo. ¿Me escucháis? Pueden ustedes escribir en el chat si quieren. Podéis decir sí, porque todos tienen el teléfono en off ¿Tiene el para que no haya audio interferencia no? durante la charla. Vale. Exacto. Vale. Ahora mismo a mí tú me estás escuchando al menos, sí, ¿no? Vale, o sea que se escucha bien, Perfectamente, y ya le he la puesto usted como tecnología nos presentador. está acompañando, genial. Pues nada, muchísimas gracias, Juan, por esta invitación y bueno, y gracias también a los que me estáis escuchando por compartir vuestro tiempo con esta presentación del libro que voy a hacer. Efectivamente, a ver, casi lo más interesante de todo esto va a ser el diálogo que pueda surgir después, con lo cual si queréis ir escribiendo las preguntas ahí en el apartado de preguntas, pues luego podemos dedicar todo el tiempo que haga falta a responder vuestras dudas. Sobre todo porque yo voy a hablar principalmente del libro, o sea, no voy a hablar voy a hablar de por qué este libro es tan bueno, que no es porque lo haya hecho yo, sino porque nos salió muy bien. Y entonces voy a hablar principalmente del libro y ya está. Pero a lo mejor tenéis curiosidad, pues yo qué sé, pues estas fotos cómo se consiguieron o este artículo, pues o cuál fue el más difícil de hacer, en fin, no sé, pues dudas que pueden surgir y que tampoco en la exposición yo me voy a detener, pero bueno, que luego si hay curiosidad o preguntas o lo que sea, podemos dedicarles tiempo. Quería empezar, vamos a ver, voy a compartir aquí mi pantalla con vosotros, a ver si soy capaz de hacerlo. Vamos a ver. Vale, ahora estoy mostrando la pantalla. Sí, Sí. perfecto. Vale, pues yo quería empezar en realidad con
bueno, esto es el libro, ¿no? Claro, hemos estado hablando del libro, primero lo muestro, Huellas de nuestra fe, con su doble versión, porque estamos en la cuarta edición y desde la tercera hicimos como dos versiones, ¿no? Está la versión normal y la versión extendida. La diferencia en la versión impresa, nada, son 16 páginas. Luego, si queréis, os comento cuáles son la diferencia entre una y otra. Pero quería empezar con un correo electrónico que recibí en noviembre del año 2018, si no me equivoco, ahora no, a ver, un momento, aquí, efectivamente, 9 de noviembre de 2018. Entonces me escribió una señora, Cecilia Alcott, que quería conseguir 25 copias de Huellas de nuestra fe, en inglés, claro, porque le habían invitado a dar una conferencia a emprendedores y emprendedoras en Oklahoma City y entonces quería repartirles una copia a cada uno, porque uno de los objetivos de la conferencia era animarles a hacer una peregrinación a Tierra Santa y entonces ella me dijo esto, porque no lo digo yo, lo dice, en fin, lo dicen mis fans que son muy generosos y muy buenos, pero bueno, no lo digo yo, ¿no? Entonces decía esto, lo tenéis ahí en inglés, ¿no? Su guía es la mejor que he visto para alimentar el deseo de caminar tras los pasos de Jesús y por lo tanto y como consecuencia profundizar en la fe. Y luego me decía cómo había entrado en contacto con el libro, ¿no? Estuvo de voluntaria en el Ecce Homo 5 veces y una de las veces un peregrino español llevaba el libro y entonces ella claro, lo vio, lo empezó a ojear y dice esto, ¿no? The best ever, el mejor libro de la historia jamás escrito sobre Tierra Santa. En fin, es Y una te lo señora digo muy yo, don generosa. Jesús, Tú también lo te lo dices, digo ¿no? yo, Eres del club de fans, te lo digo entonces yo también. porque ya son muchos años en el tema religioso y he visto muchas guías, yo he sido ese club de fans. Entonces, me apetecía que nuestros clientes en Nuba tuvieran la exclusividad de tenerlo usted Claro. presente y que explicara Muy bien. realmente la Pues guía. Que la guía puede. La gente puede pensar, mira, esto es un argumento de venta, no, pero es que la guía es totalmente gratuita, señores. La guía no, ustedes sí la que pueden claro, descargar por eso internet sin efectivamente ningún se tipo puede de problema. descargar. Sí, sí. Yo aquí, bueno, eso para empezar. Y luego para continuar, yo no gano nada con el libro este, o sea pero Sí, bueno, gana con la satisfacción de que la gente me pueda estoy seguir ganando un el relato cielo, me estoy ganando el evangélico, cielo. fehaciente, verídico y las imágenes que tiene la guía, tal y como hablamos el otro día, como te dije, ¿de dónde has sacado esas imágenes tan Sí, 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 espectaculares y no. tan buenas? Algo iré explicando, sí, sí. Pues el caso es que, claro, Cecilia Alcott dice algo que estaba también en nuestro objetivo cuando escribimos el libro, que es seguir los pasos de Jesús, o sea, conocer las huellas de nuestra fe, las huellas físicas, los sitios donde se recuerda la memoria del paso de Jesús por esta tierra, para profundizar en la fe, porque al final se trata de eso. O sea, y entonces el libro Huellas de nuestra fe, por un lado, consigue alimentar esos deseos y bueno, entonces me gustaría explicar un poco cómo lo consigue, ¿no? Pues hay una experiencia muy común de todas las personas que van a Tierra Santa, o antes de ir a Tierra Santa más bien. Yo mismo tuve esta experiencia, que es tener una idea un poquito confusa de Tierra Santa. O sea, si a uno de repente, no sé, nos paramos, ¿no? Y nos pregunta alguien, oye, ¿Belén dónde está? No, debe estar cerca de Jerusalén, pero ¿cerca dónde? ¿Norte, sur, este, oeste? Muy cerca, muy lejos, 10 kilómetros, 30, 50. Pues realmente, en fin, uno no lo sabe muy bien. Yo mismo no lo sabía muy bien. Hasta que empecé a escribir este libro, mi idea de Tierra Santa era un poquito confusa. O sea, había oído, pues sí, Belén, Nazaret, pues sí, el Santo Sepulcro, los caballeros del Santo Sepulcro, etcétera, ¿no? Pero claro, el pararme y decir, no, no, que el Santo Sepulcro se llama Santo Sepulcro porque está la tumba vacía de Jesús ahí. Igual que San Pedro se llama San Pedro porque está la tumba de San Pedro debajo de la cúpula. Y entonces, o sea, el caer en la cuenta de verdad en que es algo totalmente verídico y que es algo, o sea, literal, ¿no? O sea, el Santo Sepulcro, la tumba de Jesús, porque ahí está la tumba vacía de Jesús. Pues
como existe esta idea un poquito confusa, una visión un poco confusa de Tierra Santa, entonces el primer objetivo del libro para alimentar esos deseos de ir es clarificar. Y eso se consigue sobre todo con mapas y con gráficos, porque también hay otra experiencia también muy común, que es a los que habéis estado en Tierra Santa, también podéis, seguro que decís, pues es verdad, estoy de acuerdo, que es que después de haber estado en Tierra Santa se lee el Evangelio con otros ojos, en concreto con ojos más geográficos. O sea, uno empieza a leer el Evangelio cayendo en la cuenta de dónde está pasando lo que está leyendo. Si dice Jesús subió a Jerusalén, dice claro que subió porque desde Jericó es una subida increíble. Nazaret bajó a Cafarnaúm, claro que bajó porque es de bajada todo, porque Cafarnaúm está por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Y Jesús estaba yendo a Jerusalén, estaba volviendo a Galilea, etcétera. Pues uno ya, los milagros no son milagros en abstracto, sino que claro, esto pasó aquí, ¿no? Y entonces, para clarificar, claro, lo mejor son mapas. Y entonces ya desde el sumario del libro tenemos mapas, como este mapa general de Tierra Santa, situando los principales pueblos y ciudades, para que quede, ¿no? Pues Ain Karim, pues aquí está, ¿no? Belén, Betania, Jericó, etcétera, ¿no? Y también planos como este de Jerusalén, donde uno ya empieza a situarse un poquito más, ¿no? Os puedo contar una cosa, me pasó la primera vez que estuve allí en Tierra Santa, tuve la suerte, iba con gente también un poco aventurera y me apunté a la aventura y recorrimos el túnel de Ezequías. Aquí en este plano, por ejemplo, estáis viendo Siloé, aquí abajo. La ciudad de David no está señalada, pero estaría más o menos, pues eso, como un poquito más abajo de la mezquita de Al-Aqsa, donde está como esta montañita así verde y marrón. Eso sería toda la ciudad de David. Pues el túnel de Ezequías es una canalización de agua que hizo el rey Ezequías en el siglo VII antes de Cristo. Y son como 700 metros de túnel excavado a pico en la roca viva y además lo empezaron por los dos lados. Empezaron donde estaba la fuente de Gijón, arriba en el manantial, y llevaron todo el agua para llenar la piscina de Siloé. Nosotros recorrimos por dentro con la luz del teléfono todo ese túnel con agua por los tobillos. Y esto en las peregrinaciones no se suele hacer porque no da tiempo a hacer cosas de estas. Y si uno va en invierno, menos todavía, ¿no? Esto hay que hacerlo como lo hice yo en agosto, que te da igual mojarte las zapatillas y luego se te secan en 10 minutos. Y entonces ese túnel de Ezequías desemboca en la piscina de Siloé. Y luego se sube por un túnel, que es también, vamos, más que túnel, es toda una excavación subterránea, que es toda una calle del siglo I. Claro, pues Siloé está ahí. Después de haber estado en Siloé y de haber recorrido todo el túnel de Ezequías, etcétera, y de subir por la calle, caí en la cuenta del milagro del ciego de nacimiento, el que estaba pidiendo en la puerta del templo, o sea, arriba del todo. Y Jesús le pone barro en los ojos, ¿no? Y le dice, pues ahora vete y lávate en la piscina de Siloé. Es más de 1 kilómetro, pues ahí abajo del todo, ¿no? Claro, si uno sitúa los lugares, después, claro que lee el Evangelio con otros ojos, ¿no? Y es evidente, ¿no? Y entonces, pues alimentamos los deseos de estar ahí, clarificando y diciendo, bueno, pues esto está aquí, pues Jerusalén es así, y tiene esta montaña aquí, el Monte de los Olivos, y tiene estos valles, y es así de grande o de pequeña, en fin. Pues ya desde el principio tenemos todos estos mapas. Hay otros gráficos más sencillitos, pues por ejemplo esta situación un poco de Nazaret y cómo era más o menos de tamaño Nazaret en tiempos del Señor, un grafiquito explicando toda la Basílica de la Anunciación. También tenemos eso, planos medianos, ¿no? Está el plano general de todo Tierra Santa, pues planos un poco más cercanos para situarse en la comarca de Jerusalén y sus alrededores. Pues aquí puedes situar dónde está
Maús el Cubeibe, donde está Incarín, donde está Belén, el campo de los pastores, Betania, etcétera, ¿no? O también toda la comarca del mar de Genesaret. Pues esto ayuda un poco, ¿no?, a saber dónde estaba Caná, dónde está Nazaret, Séforis, Magdala, etcétera. Intenté que los mapas tuvieran relieve, que no fueran solo mapas planos, porque así uno se sitúa mejor, ¿no? O sea, porque cuando uno está allí descubre pues toda la orografía y toda la diversidad de Israel, con sus montañas, sus valles, sus ríos, sus zonas más verdes, sus zonas más desérticas, y entonces, bueno, pues en los mapas también intento transmitir eso, ¿no? Que se vea algo del relieve, por lo menos. Hay otras infografías, algunas sencillitas como esta, por ejemplo, explicando cómo es compatible que en Loreto y en Nazaret esté la casa de la Virgen. Entonces aquí se explica en este grafiquito. Hay otros gráficos también sencillos pues, para explicar evoluciones, ¿no? Toda la evolución de Jerusalén. En las peregrinaciones tampoco se suele ir porque no suele dar tiempo, por lo menos las que son cortas, a la ciudadela, al museo de la ciudad de Jerusalén, ¿no? El que está en la puerta de Jaffa. Y ese museo es impresionante. La verdad es que vale la pena ir porque explica muy bien todas las fases de la historia de Jerusalén. Y en cada fase con sus maquetas, es algo muy didáctico, muy impresionante. Bueno, pues aquí hay, por ejemplo, pues cómo evolucionó Jerusalén a lo largo de la historia. Pues una explicación, ¿no? Para que se vea bien y se entienda mejor también cuando se dice el monte Moria, o cuando se dice la ciudad de David, o el monte Sión, o el monte del templo, pues para situarlo, ¿no? También hay evoluciones un poco más trabajadas. Esta es de la custodia de Tierra Santa, con el memorial de San Pedro, ¿no? Y toda la casa de San Pedro. Claro, este tipo de infografías ayudan mucho a situarse. Incluso cuando uno está allí no termina de situarse, uno ve solo las ruinas, ¿no? Y la verdad es que esto ayuda mucho a saber, bueno, ¿cómo era la casa de San Pedro? Pues así era, ¿no? Así era. Una reconstrucción aproximada, pero bueno, bien, pero más o menos así sería. Y así se convirtió luego en una pequeña iglesia y así se construyó encima la basílica. También hay algunas fotos panorámicas que ayudan también a situarse, ¿no? Y a situar los sitios. O sea, si se ponen solo fotografías, pues yo qué sé, del interior de una iglesia o de la fachada de la iglesia, pero el objetivo del libro es situar los lugares. Entonces, por eso a veces sirven todas estas fotos panorámicas, como esta es impresionante del Monte de los Olivos, que se ve perfectamente la tumba de la Virgen, la Basílica de la Agonía, los olivos milenarios, el Dominus Flevit, en fin, pues... el Pater Noster, si nos ponemos a mirar bien. El Pater Noster se sitúa más o menos por la bandera, ¿no? Los que habéis estado ahí, sabéis la bandera esta de Israel que hay ahí arriba del todo, pues ahí detrás está el Pater Noster y la extensión un poquito más a la izquierda. Las fotos también metí unas cuantas fotos de satélite, también porque, bueno, pues es otra, entre el mapa y la foto panorámica o la foto aérea que también hay, pues la foto de satélite también te da otra información, ¿no? Por ejemplo, usé la foto de satélite para explicar el Maús y toda la problemática de Maús, para explicar también al Magtas o Casar al Yahud, ¿no? El lugar del bautismo del Señor. Este fue el penúltimo capítulo que añadí, el último fue el de Bethesda. Y bueno, hago un poco excursus, pero bueno, yo creo que es interesante. El libro lo escribí junto con mi primo, que es el otro autor, Eduardo Gil, entre los años 2012 y 2013, mes a mes. Era para una revista mensual dirigida a la gente del Opus Dei, y entonces cada mes iba un capítulo, al final 24, más otro artículo que habíamos hecho antes, que era el de Nazaret, el de la Anunciación. Y entonces, claro, al elegir esos 24 lugares, hubo sitios que se quedaron fuera. Y porque, bueno, bien, pues ya está, el plan era 2 años, hubo que elegir.
y hubo sitios que se quedaron fuera. Y de todos los lugares que se quedaron fuera, los más importantes, porque son los que se van, eran el lugar del bautismo y Santa Ana, piscina de Bethesda. Y entonces, bueno, con pasado el tiempo, ya dije, bueno, pues yo creo que ya, venga, me voy a poner a hacer el bautismo del Señor. Pues cuando me puse a hacer el bautismo del Señor, yo había estado en casa de Yahoo ya un par de veces, claro, caí en la cuenta de lo verídico, de lo verosímil, de lo real, que es ese lugar. Es increíble. Es increíble. O sea, el testimonio, los testimonios históricos, arqueológicos, que señalan que sin ninguna duda el lugar del bautismo es este y no otro. No, cierto. Especialmente en el lago Jordano. O sea, cuando la peregrinación se hace solo por Israel, pues se llega a casar al Yahud, que es el lago de la Cisjordania. Entonces, digamos que las iglesias bizantinas, las ruinas más antiguas, o sea, el lugar más exacto está justo del otro lado del río. Entonces, para ir ahí, pues no se puede pasar por casa de Yahud, hay que hacer el paso fronterizo por Jordania, tienes un poco más complejo, no todas las peregrinaciones lo hacen, algunas sí, y aprovechan luego para ir a Petra, etcétera, ¿no? Pero bueno, el sitio es el sitio, ¿no? Sí, Y hay una una... cosa, ya aprovechando esta Sí. coyuntura, pues a las personas que nos están oyendo, si alguien quiere ver un especial de la Jordania bíblica, que lo hizo Nuba con el Patronato de Turismo Jordano el pasado mes de noviembre, se emitió en televisión española en el mes de enero, en Últimas Palabras. Así quien lo quiera ver puede ponerlo en internet, Últimas Palabras, televisión española Televisión a la carta, Jordania, seguro que sale ahí, sí. y ahí habla don Jesús, ahí se ve perfectamente los restos bizantinos, que realmente es bastante complicado poder conseguir muchas veces esa visita, hacen falta muchas utilizaciones por parte Ah, del gobierno jordano, pero bueno, mm, gracias a Dios se consiguió y se pudo hacer. qué bien, qué bien. Pues las fotos de satélite se combinan con fotos aéreas como esta, por ejemplo, ¿no? Esta es la misma zona, ¿no? Al-Maktas. Esto es justo ahí la casa del Yahoo todavía no estaba construido, pero bueno, es toda esa zona, ¿no? Hay otras fotos aéreas que ayudan también a situarse, como esta de Cafarnaún, o como esta de la piscina de Bethesda. Siempre a mí me gustan, a ver, no sé, es por deformación profesional, claro, yo aparte de ser sacerdote, estudié comunicación y me dediqué más de 5 años al periodismo. Y entonces, claro, para mí es algo fundamental el uso de estas herramientas visuales, o sea, fotos aéreas, fotos de satélite, mapas, gráficos, infografías, ¿no? Pues porque uno se sitúa mucho mejor. O sea, es diferente ver solo, pues yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Una foto de la fachada de la iglesia de Santa Ana, que ver esta foto aérea donde incluso se ve ahí al fondo la Basílica de la Agonía, con lo cual ya se sitúa mejor, o sea, Santa Ana y Bethesda en todo el contexto de Jerusalén. Esta foto aérea, por ejemplo, de la Basílica de la Natividad, donde se entiende muy bien también, se ve perfectamente cómo están pegadas la Basílica Católica de Santa Catalina y la Basílica de la Natividad, ¿no? Al mismo tiempo, como os decía, ¿no? O sea, se van combinando todo. Las infografías, como esta de la Natividad, con las fotos aéreas, con las fotos ya de detalle. Entonces, con eso al final vas acumulando información y entonces vas permitiendo que hacerte toda una idea global del lugar y entonces luego cuando uno va allí, pues ya lo entiende mejor, ¿no? O sea, porque de alguna forma ya ha estado. Lo mismo, ¿no? Es el juego de la foto más o menos aérea. Esto debe estar sacado desde la torre de la iglesia luterana, del Santo Sepulcro. Pues esto combinado luego con una infografía de explicación de todas las capillas del Santo Sepulcro. Esta es otra versión un poco más simplificada también. En realidad, los gráficos estrella, las infografías estrella de este libro son las de National Geographic. Sobre todo, bueno, todas, pero las 4 o 5 que hay son impresionantes. Esta, que es la mejor explicación que se ha hecho nunca
de cómo la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa están en el monte del templo y cómo era el monte del templo, ¿no? Y cómo es ahora más o menos, también con unas explicaciones de cómo eran los templos, el de Salomón, lo hemos visto antes, el de Herodes, cómo es la cúpula de la Roca por dentro. Este gráfico se usa luego para explicar la Vía Dolorosa también. Y luego, sobre todo, toda la explicación del Santo Sepulcro. Este dibujo que estáis viendo ahora mismo es la mejor representación que se ha hecho nunca jamás de la zona del Calvario. Está basado en investigaciones arqueológicas y entonces, o sea, la zona del Calvario era lo que estáis viendo ahí exactamente. O sea, era una cantera que ya había sido abandonada en el siglo I antes de Cristo. Pero bueno, quedaba el resto de lo que había sido la cantera. Y entonces el Calvario era una zona un poquito más elevada de todo aquello. Y la tumba excavada en la roca, pues era eso, una tumba, pues quizá aprovechando algún agujero que habría, pues habría ampliado lo que fuera y se convirtió en tumba. Aquí quiero aprovechar, don Jesús, sí. para decirle a las personas que está la gran experiencia de vida y de fe que significa celebrar la Santa Misa dentro de la edícula, que Sí. yo seguro que usted alguna vez ha tenido la oportunidad. Yo yo he estado dentro asistiendo porque no era sacerdote todavía. La primera vez que estuve en Jerusalén estuve en agosto de 2013 y entonces pude asistir a la misa dentro. O sea, estábamos el franciscano que celebraba, otras 3 personas y ya está, era, pues no me acuerdo, debía ser pues a una de las primeras misas de ese día, a las 6:30. 6 de la mañana, sí, más o menos. Sí, 6 de la mañana o así. Y luego de sacerdote he celebrado en el Calvario. He celebrado las 3 veces que he estado como sacerdote, he celebrado en el Calvario, dentro del sepulcro, no, porque iba con grupos grandes y claro, ahí cuando eso es no un es tan grupo muy fácil. grande en el sepulcro, bueno, que yo la última vez que Es más complejo, sí. fui, A ver, te dejan celebrar y luego el salía, grupo está bueno, justo afuera. antes del coronavirus. Sí. Claro, yo Pero, como justo antes de la última vez que fui en coronavirus fue a finales de enero y antes de la misa de yo entrar, que íbamos con 8 personas nada más, porque era una familia bastante, eran mexicanos, una familia muy exclusiva, venían como sus sacerdotes y reservamos para hacer la misa a las 6:30. Pero es que justo antes de la nuestra salieron como 28 o 30 personas. Yo decía, esta gente están uno encima de otro porque es imposible, además usted lo bueno, a ver, conoce bien. la capillita de antes ahí más o menos se cabe, ¿sabes? Más o menos grande. Bueno, Pero bueno, 12, sí, 15. sí. Si no, es que no se Debían puede estar ni un montón. respirar. Sí. Yo tuve la suerte, la última vez que estuve, en diciembre del año pasado, o sea, de 2018, tuve la suerte de hacer esto que te dejan hacer, ¿no? De quedarte a pasar la noche dentro del sepulcro. Sí, 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 Y sí, sí. entonces pudimos estar una hora entera seguida rezando dentro de la tumba, ahí apoyados en la tumba vacía, ¿no? Y eso fue muy impresionante porque, en fin, ahí sí que se reza, ahí sale solo rezar. Ahí se va solo a rezar. Ahí sale solo. Y si ya vamos con su guía, no nos hace falta nadie. Ya Estuvo parece que muy estamos en el siglo bien. I cuando el Señor murió. Bien. Bueno, el gráfico este de National Geographic es toda una evolución, o sea, está pues eso, cómo era la zona en tiempos del Señor, cómo luego en tiempos de Adriano se tapa todo y se construye un templo pagano encima, cómo luego con el impulso de Constantino se construye la primera basílica y cómo era la basílica, la reforma de los cruzados, que bueno, básicamente es más o menos como está hoy en día, ¿no? Entonces, claro, estos gráficos de National Geographic ayudan mucho, o sea, a entender por qué el Santo Sepulcro es una iglesia tan caótica, ¿no? Con uno entra y se encuentra con una pared de frente y una capilla por una escalera que sube y luego, o sea, bien, pues claro, uno ve toda la historia, ve toda esta evolución y entiende mejor y se da cuenta de, claro, pero como la tumba y el Calvario estaban tan cerca, pues sí estaban tan cerca, pero claro, en realidad estaban
cerca y lejos, porque tal como era en la época del Señor la orografía del terreno, pues claro que podían estar así de cerca y así de lejos al mismo tiempo. Este gráfico también es de National Geographic. Y este también ayuda un poco a situarse, ¿no? Todos los diferentes niveles y el tamaño de cada cosa. Entonces he estado hablando sobre todo de esto, ¿no? De cómo el libro consigue alimentar esos deseos de conocer la tierra del Señor, pues clarificando, ¿no? Dando claridad. Pero claro, no se trata solo de mostrar cómo es Tierra Santa, pues no sé, por un interés arqueológico o histórico, sino que el objetivo al final es profundizar en la fe, o sea, que el haber entrado en contacto con los sitios donde Jesús vivió, donde Dios se hizo hombre, ¿no? Pues que eso ayude a alimentar nuestra fe y a profundizar nuestra fe. Y entonces, eso en el libro, sobre todo, se consigue, digamos, dando razón de los lugares. Claro, nuestra fe, la fe cristiana, esto claro, en la iglesia tenemos muchos cursos de confirmación de adultos y de gente que se va a casar y todo esto, ¿no? Y damos un montón de catequesis de esto y lo explicamos continuamente, ¿no? Pero nuestra fe es Dios que se revela. Se revela primero a Abraham y lo elige, pero es Dios que se revela, es Dios que toma la iniciativa. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Responder esa iniciativa de revelación de Dios. La revelación máxima es Jesús, porque es Dios hecho hombre. O sea, el Jesús que estuvo en Tierra Santa hace 2000 años era Dios. El Jesús caminando por aquellos caminos, bañándose en el mar de Galilea, pescando, pues era Dios haciendo todo eso. Jesús haciendo un milagro era Dios haciendo un milagro. Jesús sonriendo era Dios sonriendo. Y claro, eso es muy impresionante. Y entonces eso lleva a que nuestra respuesta también tiene una componente de confianza humana. Lo fundamental de nuestra fe es que Jesús ha resucitado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues cada uno puede decir, pero yo cómo sé que Jesús ha resucitado. Me lo enseñaron mis padres, me lo enseñó el sacerdote de mi parroquia, me lo enseñaron mis catequistas, y a ellos, ¿quién se lo ha dicho? Pues sus padres, sus catequistas, su párroco, y así podríamos irnos hacia atrás, hasta uno que nos diría, pues a mí me lo dijo San Pedro, ¿no? Yo conocí a San Pedro, claro, que vio el sepulcro vacío, ¿no? Entonces, claro, por eso nuestra fe es una respuesta a Dios, pero también tiene una componente de confianza en que esa transmisión se ha realizado. O sea, en que me creo que lo que ha dicho el anterior a mí es verdad, y ese anterior y ese anterior, y al final hasta llegar a uno que es que lo vio a Jesús resucitado, ¿no? Pues entonces, claro, en este gráfico, por eso explico que hay en los lugares de Tierra Santa, claro, por un lado hay las fuentes que tenemos para saber por qué los lugares son los lugares. Pues por un lado, los evangelios a veces dan datos, otras veces no dan ningún dato, ¿no? Jesús un día pasando por el camino, no sé qué, pero bueno, otras veces sí que dan datos más concretos. Entonces, los evangelios dan a veces datos. Luego están los testimonios históricos. Cristianos que han guardado la tradición, la memoria de los lugares, peregrinos que han estado y luego han escrito su relato, ¿no? Si conocéis el relato de la peregrina Egeria, ¿no? Que era gallega, era española, estuvo en el siglo IV en Tierra Santa. Y luego no solo estuvo, sino que es que dejó por escrito todo lo que había hecho y lo que había visto, y lo que había rezado y lo que se rezaba en cada lugar. Pero es un testimonio histórico impresionante, porque si dice, pues estaba aquí y aquí hay una iglesia. Y luego, el tercer punto, ¿no? Llegan las investigaciones arqueológicas y excavan y dicen, pues sí, efectivamente, la iglesia que vio Egeria, aquí está, ¿no? Aquí están las ruinas, aquí están los cimientos. Esto es de esa época, es del siglo IV, ¿no? Entonces, digamos que en los lugares donde confluye el Evangelio, los testimonios históricos y la arqueología, pues es que no hay ninguna duda. O sea, es que el lugar es el lugar. Entonces, eso en el libro es lo que intentamos hacer, o sea, dar razón de los lugares. Por eso no es propiamente
Huellas de nuestra fe no es propiamente una guía en el sentido, pues no hay información útil. O sea, uno se compra, yo qué sé, cualquier guía de Tierra Santa y te dice, pues esta iglesia tiene estos horarios, si vas en tal época, este clima, lleva esta ropa, la moneda es esta, no sé qué, no sé cuál. No, pues en Huellas de nuestra fe no hay esto, porque no es una guía de viaje propiamente. Exacto. Es un libro para que lo pensamos así, la gente luego te lo corrobora y dice, pues sí, sirve para esto, que sirve para preparar la peregrinación e incluso para revivirla después. Porque Totalmente de acuerdo con usted. lo que hacemos es dar razón de los principales lugares, ¿no? Aquí tenéis el sumario, ¿no? De los principales lugares, de los principales escenarios de la vida de Jesús. También por eso estos 27 capítulos, estos 27 lugares, ¿no? Están ordenados, pues no con el orden que se suele hacer una peregrinación, ¿no? Primero vamos a Galilea, luego bajamos a Jerusalén, o al revés, no sé qué, tal, no. No, está en, la orden, en el orden de la vida de Jesús. ¿Por qué? Pues porque lo que se trata es de profundizar en la fe. Y entonces por eso los lugares son los de la fe. O sea, aquí no tenéis, pues yo qué sé, ¿no? Hay otras guías que hablan de 1000 sitios, de decir, bueno, cuentan hasta la última piedra de Israel, ¿no? Pues perfecto, pues este libro no es eso, es otra cosa. Es los principales lugares ordenados según la vida de Jesús, porque queremos acompañar a Jesús en su vida, queremos ver los escenarios de su vida y por lo tanto vamos recorriéndola según la vivió. Y luego, eso, dando razón, ¿no? O sea, la propia estructura de cada capítulo también lo explica así. Bueno, el índice ahí lo tenéis, ¿no? Pues Nazaret, la Anunciación, en Karim, el sitio de la visitación, nacimiento de San Juan Bautista, Belén con el campo de los pastores, el templo, donde fue presentado Jesús, Nazaret con la iglesia de San José, donde estuvo viviendo la Sagrada Familia en principio, el sitio del bautismo, las bodas de Caná, Cafarnaún, Tabga, pues aquí está un poco dividido, ¿no? Primero las bienaventuranzas, después la multiplicación, el primado de Pedro lo dejamos para el final porque el escenario es Jesús resucitado y entonces ese ya se queda al final. Los de la vida pública, pues bueno, están aquí en orden: Betesda, Transfiguración, Padre Nuestro, la resurrección de Lázaro, bueno, es más o menos el orden cronológico. El domingo de Ramos, ¿no? Al ver la ciudad lloró por ella, el Dominus Flevit, el cenáculo, Getsemaní, San Pedro in Gallicantu, y luego ya la Vía Dolorosa. El Santo Sepulcro lo dividí en dos, pues porque era tan complejo que dije, bueno, pues primero hablo del Calvario y terminamos la Vía Dolorosa, y luego ya hablo de la tumba, del sepulcro y también, en fin, más en la línea también de los cristianos de Oriente, que lo llaman no el Santo Sepulcro, sino la Basílica de la Resurrección, ¿no? La Iglesia de la Resurrección. Y después ya Jesús resucitado de Maús, la Iglesia del Primado, la Ascensión y luego ya por último, en fin, la Asunción de la Virgen y el Monte Carmelo, Stella Maris, que el motivo de incluirlo en el libro es muy sencillo. Como os he dicho, o sea, el origen del libro son unos artículos en unas revistas dirigidas a la gente del Opus Dei, de la obra. Y entonces, para la gente del Opus Dei, algo muy querido es la peregrinación que hizo el beato Álvaro del Portillo en el año 94, que fue días antes de fallecer. O sea, el mismo día que regresó a Roma, esa madrugada falleció, ¿no? Había celebrado por última vez la misa en la iglesia del cenáculo, el cenacolino. Y entonces para la gente de la obra, digamos, esa peregrinación es algo muy querido. Entonces el beato Álvaro empezó la peregrinación en Stella Maris. O sea, hizo noche en Tel Aviv cuando llegó y a la mañana siguiente cogieron el coche y fueron primero a Haifa y luego ya fueron a la zona de Galilea y tal y cual. Pero empezó su peregrinación allí en Stella Maris. Entonces, bien, por eso es un capítulo que aunque no está tan relacionado con la vida de Jesús, pero bien, es un sitio pues querido. Y las peregrinaciones pues hay de todo, hay algunas que van, otras que no van. Yo en la última que estuve, por ejemplo, sí que fuimos.
Estuvimos ahí en Haifa y estuvimos un momento en Stella Maris. Estos los capítulos del libro, ¿no? Y luego cada capítulo, en realidad, también lo planteamos, hay guías de peregrinación que, digamos, está todo como más, no sé, como más cuadriculado, ¿no? Este lugar, historia del lugar, el evangelio del lugar, unos puntos de meditación. Bueno, nosotros adrede no quisimos hacer esto, sino que lo que quisimos hacer es algo un poco más envolvente, o sea, que es un poco caótico, pero adrede. O sea, bueno, te voy a explicar este lugar, pero bueno, pues te empiezo a hablar del lugar y luego te pongo el evangelio y luego te cuento un poco de la historia del sitio y luego vuelvo al evangelio y luego quizás sí acabo con un fervorín, con un texto un poco más espiritual, algo que ayude también a esa preparación espiritual a la peregrinación, ¿no? Bueno, esto os había enseñado que en el índice se me ha olvidado hablar de esto, ¿no? Hay un índice de lugares al final porque esto me lo pidieron también. Alguien me dijo, oye, está muy bien el sumario, pero si quiero ver dónde está Caná y dónde se habla del Monte Tabor y tal, bueno, pues nada, te hago un índice de lugares así también visual para que sitúes el sitio y sepas en qué página se habla, ¿no? Y ya de paso pongo los misterios del Rosario, porque como al final salen los 20 misterios del Rosario a lo largo de todo el libro, pues si te hace ilusión saber dónde puedes, pues aquí lo tienes, ¿no? Y la única información útil que hay es, digamos, unos anexos con 3 ceremonias, porque tampoco hay ceremonias muy claras, ¿no? Para hacerlo, entonces, bueno, pues voy a meter una y así la gente por lo menos tiene una ceremonia breve y sencilla para renovar el bautismo en el Jordán, para renovar el matrimonio en Caná o en Santa Ana, si no se llega a ir a Caná, y para renovar el sacerdocio en el cenáculo. Esta es la única información útil que hay en todo el libro. El resto... entonces quería poneros como ejemplo, ¿no? Pues para ver cómo es cada capítulo, la extensión, que además lo acabamos de celebrar ahora, ¿no? Pues, a ver, cada capítulo es cada capítulo y hay algunos son un poco más caóticos, otros están un poco más ordenados, pero básicamente se trata de eso, ¿no? En lugar de la extensión, muy bien, pues te sitúo un poco el acontecimiento, la ascensión, último misterio de la vida de Jesús. Te hablo un poco de cuál es en el Evangelio, cuáles son las fuentes, qué es lo que dice el Evangelio de esta escena, si está situada, no está situada, qué es lo que pasa ahí. Y entonces, en armonía con estos datos, qué pasa con la historia del lugar, qué pasa con la arqueología. Entonces se cuenta un poquito cómo ha sido la evolución del sitio, que también da razón de lo que uno se encuentra ahí, lo que ve, pues por qué ve lo que ve, ¿no? Porque ahora mismo esto en realidad es una capilla vacía. Bueno, pues está todo aquí explicado. Y luego ya, digamos, una explicación más del misterio, ¿no? De entenderlo un poco mejor, de que sirva para una aplicación también práctica para la vida cristiana de cada uno. Pues esto es con cada lugar, es esto, ¿no? Entonces, claro, por eso tampoco es un libro para leer allí en el sitio, ¿no? Sino también porque aquí me he traído, es bastante gordito el libro, al final son 392 páginas, claro, si uno va cargando con esto por Tierra Santa, en fin, pues es bastante ejercicio. Además, si uno lo va cargando por Tierra Santa, corre el riesgo de que alguien te lo vea y te lo pida. En fin, yo no he llegado a volver con mi copia nunca de Tierra Santa. O sea, siempre alguien me lo ha visto, he dicho, ese libro, joder, qué digo, oye, está. Pues venga, te lo regalo. Pues no hay forma de... Es el típico libro que prestas sin esperanza de que te vuelva. recuperarlo. Esta es otra copia, otra versión con tapas duras. Ahora mismo los sistemas de impresión que se ofrecen en la página web de Saxum, bueno, están ahí, ¿no? Son con tapas blandas, con tapas duras, hay de todo. Luego os explico si queréis un poco. Entonces, lo último que queda así por explicar era esto que os decía, ¿no? Que hay como 2 versiones y 4 ediciones. En realidad, claro, es un libro electrónico, o sea, uno se lo puede descargar gratis en ebook, de
de Apple, en Google, en Kindle, en lo que queráis, en EPUB, en PDF. Entonces, en ese sentido, no es que haya tenido ediciones el libro, o sea, como un libro tradicional, ¿no? Que tiene tiradas, primera tirada, segunda tirada, y eso lo llaman ediciones, ¿no? Esto, como es electrónico y está en la web, y las copias impresas que uno se encarga en realidad son copias bajo demanda, o sea, que pides tu copia y te la imprimen y te la mandan, ¿no? No es que existan impresas en ningún lado. Incluso las que se pueden obtener en el Visitor Center de Saxum, en Abu Ghosh, pues también son copias tiradas que se van haciendo, ¿no? Se encargan 100 y ya está, y luego otras 100 y así, ¿no? Entonces, las ediciones responden a los cambios de contenido, o sea, a los añadidos de capítulos, a los añadidos de gráficos, a los añadidos de fotos. Claro, el que sea una edición electrónica te permite esto, ¿no? Que puedas ir mejorándolo, pues que se incluyera el lugar del bautismo, que se incluyera Bethesda, que se hayan ido actualizando fotos. Hay fotos que son únicas en este libro. Bueno, por ejemplo, actualizada, pues los mosaicos de Belén, si los habéis visto restaurados, es espectacular. El trabajo que han hecho ahí, una cosa maravillosa. Pues claro, al ser una edición electrónica te permite, que ya hay fotos, ya han quitado los andamios, ya se pueden sacar fotos. Pues aquí ponemos una foto de los mosaicos renovados, ¿no? O el sepulcro restaurado, pues aquí había una foto antigua, igual, pero con el sepulcro todo sucio. Pues ahora que ya está limpio, esplendoroso, precioso, pues una foto del sepulcro, ¿no? Y luego hay un par de fotos únicas que son esta de a la derecha que veis ahí, la tumba abierta, como recordaréis, ¿no? En octubre de 2016, cuando estaban restaurando el edículo, en fin, hicieron algo histórico, algo que no se hacía desde, bueno, que se sepa, desde 1555. El edículo ha tenido varias restauraciones. La anterior había sido en 1810 y ahí no tocaron las lastras de mármol, ¿no? Que cubren la tumba. En 1555 también se restauró, pero no se sabía si las habían retirado o no. Y entonces en 2016 las retiraron a ver qué había debajo, ¿no? A ver si realmente estaba ese banco de piedra que esperaban encontrar, y efectivamente lo encontraron. Encontraron también esta lápida partida con una cruz, ahí se ve bastante bien la cruz, que al principio pensaron que podía ser de los cruzados, pero luego, analizando bien la argamasa de debajo para pegarla y todo esto, llegaron a la conclusión que era constantiniana, es de la primera basílica, los restos de esa lápida un poco destruida. Don Entonces, Jesús, yo estoy viendo esto y los pelos se me están poniendo de punta, nada más que de ver la oportunidad que tenemos de ver estas fotos, porque yo creo que esto es National Geographic, lo tienes que buscar en la web. Estas fotos, contigo y que tú nos lo expliques. Muy poca gente estuvo dentro de la tumba cuando la abrieron, estuvo muy poquita gente. Una de las que estuvo fue María Armelle Beaulieu, que es la que dirige la revista Tierra Santa, bueno, la original en francés, ¿no? Terre Sainte. La francesa. Sí, y entonces ella lleva un montón de años allí. La foto, aquí en esta página, la foto de la izquierda es suya, de María Armelle, y la de la derecha es de otro de la custodia, pero María Armelle y este otro estuvieron dentro y pudieron sacar fotos. Y María Armelle me pasó estas fotografías que son, bueno, son únicas, o sea, estas no las tiene nadie, las han publicado la custodia y Huellas de nuestra fe y ya está. Por eso, en fin, es... Muy bien, pues yo creo que con esto ya por lo menos he terminado. No sé si... Vamos a ver. Yo tenía que decir unas cosas antes de comenzáramos con las preguntas de varias cosas que has comentado. Muy bien. Sobre el tema de Heria, que el libro también es un libro fantástico que explica muy claramente todo el viaje que hizo esta mujer tan valiente en el siglo IV. Para quien esté interesado, ya aprovecho para decirlo, la editorial Palabra lo edita, se llama Los viajes de Heria. Ese es otro ejemplar, ¿vale? Que para las personas que vienen con Nuba, en una segunda peregrinación se suele incluir en el pack del peregrino, porque no es porque nosotros, es decir,
pensamos mucho, como siempre tú sabes, Jesús, en la formación espiritual del peregrino, y si una persona ha salido huella de nuestra fe, ha estado en Tierra Santa, que mejor para ratificar todo lo que ha visto que Lectura muy poder buena. leerse el libro de Geria, de la editorial Palabra, de los viajes de Geria. Eso por una parte. Otra parte que yo te quería comentar, otra cosilla, era nada, lo único que he sido un poco pesado al principio, a lo mejor, con el tema de la formación espiritual de cada peregrinación, pero creo que no podemos estar trabajando en una agencia de viajes para solamente contratar hoteles, aviones y restaurantes. Debemos ser algo más, y si tenemos la oportunidad, la gracia de amar nuestro trabajo y de conocer a personas como usted, a grandes guías, grandes profesionales que tengan este tipo de libros y que nos los puedan ofrecer, nosotros encantados de seguir colaborando con vosotros y con personas que merezcan realmente la pena a la hora de poder organizar este tipo de peregrinaciones. A ver, voy con las preguntas, porque aquí tengo yo José María Navalpotro, creo que te conozco, sí, te conozco. Esta pregunta va a ser para usted, porque después digo yo cuál es el mío. ¿Cuál le parece el sitio de Tierra Santa más desconocido? Es decir, importante, pero que quizás suele salirse de los circuitos habituales. Para usted, don Jesús. Uf, vaya pregunta, madre mía. Eh, no sabría decir. O sea, para mí ha habido muchos lugares que han sido un gran descubrimiento. El lugar del bautismo, desde luego, fue un descubrimiento. Bueno, en realidad, a ver, no lo he dicho, pero cuando yo empecé a hacer esta serie de artículos, año 2012, en enero de 2012, yo no había estado nunca en Tierra Santa y tardé todavía en ir año y medio. Es decir, que yo los lugares me los he conocido primero virtualmente. O sea, para hacer el libro lo que hacía era documentarme, o sea, muchas guías, mucho internet, muchas fotos, muchos vídeos, para situarme, para documentarme. Claro, las fotos que veis en el libro dices, ahí va, qué pedazo de foto, ¿cómo habrá conseguido esta foto? Pues después de muchas horas de Flickr, después de pedir permiso a mucha gente, o sea, hay mucho trabajo ahí, ¿no? Después, una vez que tenía cada artículo hecho, lo mandaba a 3, 4 correctores en Jerusalén que lo leían y si había alguna cosa, pues ya me sugerían cambios, lo que fuera, ¿no? Claro, cuando yo ya conseguí ir a Tierra Santa, ¿no? En verano de 2013, digamos que los lugares me los conocía de sobra, pero virtualmente. O sea, de hecho, el primer día dije, voy a ir al cenáculo. No sé ir, pero bueno, está al otro lado de la ciudad, no debe ser muy difícil. Y nos fuimos 3 o 4 que nunca habíamos estado en el cenáculo. Empezamos a caminar y llegamos a la puerta de Jaffa. Dijimos, pues debe ser por aquí, por esta calle. Efectivamente era por esa calle. Aquí a la derecha debe estar la dormición, aquí San Francisco, efectivamente, esta calle, pues sí, debe ser este portal, debe ser esta escalera, y llegamos, ¿no? Y estuvimos rezando ahí muy a gusto, pero nunca había estado, o sea, lo iba reconociendo por las fotos, las miles de fotos que había visto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Jordán, el lugar del bautismo del Señor, fue un gran descubrimiento de darme cuenta de lo verídico que es ese lugar. Porque como lo había dejado fuera, pues no lo había estudiado prácticamente nada. O sea, yo me fiaba, pues que sí, que si se va ahí, pues será por algo y tal, ¿no? Como todos los lugares. Pero claro, cuando empecé a estudiar toda la documentación, claro, como Jordania consiguió que ese lugar fuera, por el lado jordano, fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, entonces hay muchísima documentación en Internet de los que patrocinaron esa nominación, ¿no? Entonces, cuando me puse a estudiar toda la documentación y a leerlo y tal, caí en la cuenta de decir, bueno, no sé si la gente cuando va a casa del Yahud a tocar el agua en el Jordán y tal, y qué gracia y no sé qué, y a llevarse un botecito de agua al Jordán y tal, no sé si la gente es consciente de lo verídico que es ese sitio. O sea, entonces, a mí en ese sentido el Jordán me llamó la atención. Es un sitio que todo el mundo va, pero quizás
no es que sea desconocido, pero quizá no sea tan conocida, digamos, la veracidad del sitio, ¿no? O sea, lo documentada que está. Pues mira, José María, para mí no es el sitio más desconocido, es el más conocido, pero no deja de ser la tumba del Señor. Es decir, en todas las peregrinaciones se visita la tumba del Señor, pero no en todas las peregrinaciones se puede visitar, se puede celebrar la misa dentro de la edícula. Para mí es lo más impactante y a la vez más desconocido, porque nadie conoce cómo o muy poca gente conoce cómo poder celebrar la Santa Misa dentro de la edícula, que tiene sus horas de 5 a 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, más o menos, y para mí, sinceramente, es lo mejor que puedo conseguir en cualquier peregrinación. Hay como todo, hay peregrinaciones que a los peregrinos le apetece levantarse a esas horas e ir, como es obvio, andando, porque a la Ciudad Vieja se puede llegar en una minivan, taxi, como queramos ir, pero desde la Ciudad Vieja hasta Santo Sepulcro hay que ir andando desde cualquier puerta. No se accede, no hay Bueno, método accesible, motorizable de acceder a Santo Sepulcro. Entonces, como digo, hay grupos que le apetece hacerlo y hay grupos que no, pero yo los grupos que le apetece o las familias que le apetece o los pequeños grupitos estos de 10, 12 personas tan exclusivos que le apetece, me dejo la vida por conseguirlo. Es difícil, pero se consigue. Hay gente que no sabe cómo hacerse con esa guía, cómo conseguirla, papel, web. Bueno, esto creo que ya lo ha explicado don Jesús. O si quieres recordarlo. Os lo enseño si queréis, que es muy sencillo. Mira, vamos a ver. Aquí tenéis la web de Saxum, ¿no? Saxum.org. Saxum.org. Y entonces, bueno, en castellano, pues pinchamos para ponernos en castellano. Entonces, aquí es muy sencillo porque uno empieza a bajar y aquí enseguida aparece: planea tu viaje a Tierra Santa, huellas de nuestra fe, huellas de nuestra fe. Y entonces, pues aquí está el libro, versión normal, versión extendida. La diferencia entre la versión normal y extendida es que la extendida tiene muchos detalles del viaje del Beato Álvaro y fotos. Y en la normal, pues eso se quitó. Entonces, digamos que la extendida, porque, a ver, eso es bonito para la gente, digamos, con más vinculación con el Opus Dei. Hay gente pues, que el viaje del Beato Álvaro tampoco es que le diga nada en especial, le da igual. Entonces, la versión normal no tiene esa información, la versión extendida sí. Y está disponible en inglés, francés, italiano, portugués. Estamos acabando las traducciones al alemán, al polaco y al coreano. Entonces, o sea, a lo largo de este año se pondrán. Entonces, luego, pues uno entra aquí, cuarta edición, muy bien. Y entonces ya puede descargarse aquí el PDF o el EPUB o el ebook desde iTunes o el EPUB desde Google Play. Encargar copias impresas, pues aquí está, ¿no? Con Pumbo, que es calidad premium, con Lulu, que es calidad estándar, o si uno quiere una tirada, pues si quiero 20 copias, pues ya se hace de otra forma un poco más personalizada, se pide información por correo electrónico. Es lo que hacemos, por ejemplo, con las copias de Nuba, que además están personalizadas con el logo de Nuba. Pues se hace una tirada especial para cada peregrinación. Exacto. No se venden en librerías, porque no es un libro comercial, o sea, es un libro más educativo, ¿no? Pero no es comercial y por eso no está, digamos, en los canales de distribución normales. En el Visitor Center, o sea, la Fundación Saxum es, bueno, es un sueño de San José María, todo ese proyecto de Saxum en Tierra Santa, en que haya un lugar para que se pueda peregrinar y en el Visitor Center, ¿no? Se haga como una exposición, también toda una serie de información histórica, visual, también para hacerse cargo de los lugares, ¿no? Cronológica, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en ese Visitor Center también los grupos pueden adquirir copias impresas allí en Israel. Esa es la forma de hacerse con el libro. A todo el mundo de las peregrinaciones siempre aconsejo que quien lleve iPad, porque ya cada vez lleva más gente iPad, a la de rezar por la mañana y todo, como tenemos los programas de Prex y todo esto, que se descargue la guía
online para poder llevarla, porque como bien has dicho, la guía pesa 8 kilos, nada más y nada menos. Cosas así. Sin exagerar, Entonces, además. bueno, 6 sí que pesa, más o menos. Digo, es muy buena, pero es tan buena que pesa mucho. Entonces todo el mundo, siempre digo, la estudiamos antes y durante la peregrinación todo el mundo con su iPad puede Claro. descargarla sin ningún tipo de problema. Otra pregunta de José Vale. Navarpotro. ¿Quién ha hecho las infografías? ¿Ha tomado algo de algunas que en su momento realizaron los de National Geographic? Sí, vale. Entonces, pues hay un poco de todos los gráficos. Hay algunos cedidos, o sea, está por eso también la publicación es no comercial, porque la cesión de algunas fotos y gráficos se hizo con la condición de que fuera una publicación no comercial, ¿no? Quizá más adelante se hace comercial, pero bueno, el caso es que ahora es como es. Y entonces National Geographic cedió algunos gráficos, también hay otros gráficos cedidos por el periódico El Correo, eh, hay algunas otras fotografías y gráficos comprados, por ejemplo el del Santo Sepulcro, ese a todo color, también grande, a doble página, ese está comprado. Y luego hay otros que los hice yo, o sea, en realidad yo cuando trabajé de periodista trabajé de director de arte, o sea, de jefe de diseño, infografía y todo eso. Entonces, aparte de escribir el libro, también lo maqueté y le hice los mapas y los gráficos y todo eso. Entonces, sí, al final es una obra bastante personal. ¿Qué más El, preguntas? el programa de televisión para se llama Última Pregunta, no Últimas Palabras. Gracias por la corrección. Es decir, sí, es verdad. Última Pregunta de María Ángeles y Jordania Bíblica, cierto es. Ahora solucionado, ¿cómo hacer para pasar una noche entera en el Santo Sepulcro? Esta Pues es a para ver, ti la pregunta más que para mí. no es, Tú lo no sabes es, mejor. no es imposible, pero es muy difícil. Así que José María Navalpotro, que sé quién eres, te vienes conmigo la próxima vez, te vienes por Nuba y yo te prometo que te consigo la noche en el Santo Sepulcro. A ver, Está en internet, esto es está como en todo. internet también, ¿eh? Sí, en Se internet puede pedir. también se tiene que pedir, ¿vale? Hay una capacidad máxima, entonces, a ver, es como todo. Hay que tener un poquito de mano y un poquito de contacto con el superior en el caso de que nos pusiera algún tipo de problema. No es imposible, porque no es imposible, pero es difícil. Pero José María, te vienes la próxima vez conmigo, que sabes que estaré encantado con lo mismo que viste a Polonia, te venga a Tierra Santa. Me dice Cristina, me gustaría felicitar a don Jesús porque me parece que su guía es sin duda la mejor visualmente. Felicidades. A ver, que tengo que poner esto más grande porque si no, que no veo. Felicidades. Y si lo dice alguien que tiene todas las que están, y se lo dice alguien que tiene todas que están editadas. Tengo también su Bueno, primera versión, tanto electrónica como en papel. Acabo de comprar hoy la cuarta edición, que es única realmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a esta charla he podido comprender el texto destinado a miembros del Opus Dei. Le animo, si me permite, a hacer otra para todos los públicos. Ahí se lo dejo con mucho cariño y agradecimiento. Cristina, de todos adelante. los públicos es la versión que no está extendida, porque La nosotros amarilla. para la amarilla, para las peregrinaciones diocesanas, las parroquiales que no tengan relación con la obra, en la que solemos dar en el paz del peregrino para la formación previa que anteriormente hemos dicho, la amarilla, y para grupos de centros de la obra o parroquia de la obra, en la que solemos dar la azulita, que es con la Azul. versión extendida del viaje de don Álvaro. Sí, de todas formas, a ver, hay que aclarar también que la amarilla, que es la versión normal, eh, a ver, tiene también muchas citas de San José María, y todo eso. Quiero decir que lo único que le he quitado, digamos, es lo que es como más para forofos, o sea, que es lo del viaje de don Álvaro. Pero todas las citas de San José María las tiene. Pero bueno, es que eso, a ver, yo soy del Opus Dei y estoy, no sé, y estoy muy agradecido a todas las enseñanzas de San José María y por eso están en este libro. Quiero decir,
si a alguien no le gustan las enseñanzas de San José María, pues lo que tú tienes experiencia. Hay 1000 guías en el mercado, cada uno que se busque la suya. Quiero decir que no, que yo no obligo a nadie a leer la mía. O sea que... Pero bueno, Bueno. el mundo es muy grande, el mundo es muy grande. Hay de todo, ¿eh? O sea, había uno que me decía, oye, ¿por qué no habéis hecho una guía un poco más ordenada? Texto del Evangelio, historia, textos para meditar. Bueno, pues no le hicimos porque no quisimos hacerla, porque quisimos hacer algo más envolvente, ¿no? Si hubiéramos querido hacer eso, lo hubiéramos hecho. Como no quisimos hacerlo, no lo hicimos. Entonces, o sea, yo ni obligo a escribir a la gente guías, ni obligo a leer la mía. Nosotros escribimos la que escribimos, al que le guste, genial, y al que no le guste, pues hay muchas más en el mercado. O sea que no, no hay ningún problema. Francisco Javier Redondo Blasque nos dice, yo he estado en Tierra Santa con Nuba, pero en grupo. Pero si quise hacer una peregrinación familiar con Nuba y un guía particular, se puede hacer, por supuesto, Francisco. Javier, por supuesto que se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y muchas veces en Tierra Santa, aunque la peregrinación en grupo son muy importantes a la hora de hacer parroquia, en estos casos, o a la hora de hacer diócesis, cuando hacemos diocesana, las peregrinaciones pequeñas suelen ser más provechosas primero, porque sois 7, sois 8, sois 10 y os da tiempo a visitar muchísimos más lugares, como ya sabes tú bien, si has estado conmigo, que cuando vamos 50. Eso es obvio, ¿vale? Segundo, a la hora de buscar el alojamiento, al ser tú, tu familia, al ser tú, tu economía, tú decides si te gastas 100, 200, 300 o 500. Es decir, tú decides, cuando tú llevas una peregrinación parroquial a una diocesana, el precio estipulado es el estipulado. Entonces, tú en este caso, tú puedes elegir un alojamiento mucho mejor, como es el Hotel Scott, que está en el mar de Tiberias, o el Legacy, justo enfrente de la Basílica de la Anunciación, o el Notre Dame de Jerusalén, que está al lado del Santo Sepulcro, ¿vale? Tú eliges, tienes muchísima más capacidad de elección, de decisión, al ir tú con tu familia, con tu guía y con tu sacerdote. Ya sabes que los guías pueden ser guías sacerdotes a la vez, que ahí en vuestro caso mataría 2 pájaros de un tiro, hablando así, porque hace a la vez de guía para vosotros poder celebrar la Santa Misa diariamente, hace a la vez de sacerdote para celebrar la Santa Misa diariamente y de guía para poder seguir todas las explicaciones arqueológicas e históricas. Así que sin ningún problema, como tienes mi correo electrónico, me escribes y lo vemos, ¿vale, Francisco Javier? Un abrazo y gracias por la pregunta. José María nos dice gracias, José María dice toma nota de ofrecimiento, ¿vale? Javier, buenas tardes, soy Francisco Javier Medina, sacerdote diocesano de Madrid y guía para Tierra Santa. ¿Puedes hablar un poco más de Saxon? Mira, en este caso, Javier, te valdría, porque Javier es guía y aparte es sacerdote. Hace las dos cosas. Pues mira, Saxon te lo va a explicar muy bien don Jesús, porque aunque yo conozco muy bien Saxon, creo que en este caso le tengo que dejar la palabra a él, porque él pertenece a la obra, conoce Saxon desde el principio, aunque yo también lo conozco desde la primera piedra, desde que fue don Javier Echevarría, por la primera piedra conozco Saxon, pero creo que en este caso te va a explicar mucho mejor. Así que don Jesús, hable un poquito más de Saxon. Sí, mira, bueno, yo cuando antes de la ordenación en Roma estuve haciendo todos los estudios teológicos en Roma, ¿no? Hasta la licenciatura en teología espiritual y el doctorado. Hice el doctorado, un doctorado un poco curioso, pero mi tesis doctoral es la biblioteca de San José María, o sea, los libros que él tenía en su lugar de trabajo. Y en eso sí que soy experto mundial. En Tierra Santa no soy experto mundial, me he documentado para hacer el libro, pero no soy, hay gente mucho más experta que yo. Pero en los libros que tenía San José María sí que soy el único que los ha catalogado, que los ha visto uno por uno. Y me llamó la atención la cantidad de libros que tenía sobre biografías del Señor, lugares de Tierra Santa también, tenía el Daniel Robs, todos estos, los típicos de la época, de los años 60, esos los tenía un montón de esos.
San José María quiso ir a Tierra Santa, era su sueño, o sea, que una persona profundamente enamorada de Jesucristo, de su humanidad, de su vida oculta en Nazaret, pues quiso haber ido, pero claro, los años 60, 70, pues no, aquella zona no era fácil para nada hacer peregrinaciones y no estuvo, pero tenía varios sueños para extender la fe cristiana también en esas tierras. Y uno de los proyectos que tenía era, pues igual que existen por todo el mundo casas para hacer actividades, ¿no?, de tipo espiritual, retiros, encuentros, actividades de formación y todo esto, pues soñaba con que hubiera una también allí en Tierra Santa. Y entonces tenía más sueños también con Tierra Santa, también tenía el sueño de hacer un hotel para peregrinos, eso, de familias o cosas de esas. Eso todavía no se ha hecho, en fin, no sé si algún día se hará. También soñaba con una institución académica, no propiamente de estudios bíblicos, sino de estudios alrededor, o sea, de ciencias alrededor de la Biblia, o sea, filología, historia, arte, arqueología, etcétera, todo ese tipo de cosas. Eso, bueno, algo existe ya de eso, que se llama Polis, y es una academia de lenguas y demás cosas. Y entonces Axum es uno de esos sueños de San José María hecho realidad. Entonces, por un lado es una casa, pues como hay otras casas para retiros de la obra por todo el mundo. Entonces ahí pues se tienen actividades. Claro, lo que pasa es que va gente de todo el mundo, ¿no? El calendario está todo dividido por países, van hombres, van mujeres, o sea, entonces eso tiene su propio funcionamiento, digamos, esa casa, y la gente va allí y hace una actividad y aprovecha y hace toda una peregrinación, ¿no? Y luego, por otro lado, tiene lo que han llamado el Visitor Center, que eso ya es otra cosa más abierta. Entonces es un Visitor Center, es como un centro de orientación para peregrinos que les permite, pues, tener como un contacto con Tierra Santa, nada más llegar o al irse. En fin, hay gente que va a llegar, hay gente que va al irse. Entonces, es un poco como huellas de nuestra fe, o sea, todo lo que has estado viendo, que te han estado explicando o que te van a explicar los guías, ¿no? Pues ahí ya tienes como un resumen, porque tienes primero toda una cronología. Hicisteis un webinar del Antiguo Testamento, ¿no? Muy interesante, porque la cronología, no es que no conozcamos el Antiguo Testamento, es que ni siquiera tenemos clara la cronología del pueblo de Israel. O sea, yo a la gente le pregunto, ¿el rey David de cuándo es? Ni idea. Pues 1000 antes de Cristo, ¿no? O sea, pues no, o sea, si no lo has estudiado, si nadie te lo ha dicho, no has caído en la cuenta de que el rey David vivió en un año concreto y reinó de tal a tal año, etcétera, ¿no? Y luego todos los reyes que le siguen, pues también tienen, pues hay toda una cronología desde Abraham hasta nuestros días, ¿no? Con los principales hechos, y luego hay unas explicaciones de los lugares con unas pantallas y una maqueta de Jerusalén con una explicación también de varios recorridos, ¿no? Del Jueves Santo, de la Vía Dolorosa, etcétera, ¿no? Entonces, ese Visitor Center, ahí sí que van grupos de peregrinos que pasan por ahí, y entonces es como una zona de exposición que les sirve para tener como ese primer contacto. También tiene una pequeña capilla, tiene confesionarios, quiere decir que la gente también, a veces en Tierra Santa, a ver, no es que sea tan fácil pararse a rezar, o yo qué sé, o los sacerdotes a confesar, ¿no? Pues a veces no es tan fácil. Bueno, ahora no sé cómo, bueno, ahora está todo parado, no sé cómo será la nueva normalidad en Tierra Santa. Yo estuve en diciembre del año pasado y claro, aquello era estaba todo desbordado de gente por todos lados, ¿no? Pues algo tan sencillo como sentarse y rezar delante del Santísimo, pues a veces no es tan fácil, ¿no? Algo tan sencillo como decirle al sacerdote, oye, te puedes sentar y nos confesamos, ya aprovechamos la peregrinación y hacemos una buena confesión, ¿no? Que menos, ¿no? Pues a veces no es tan fácil. Entonces ahí también hay una zona de capilla pequeñita que también pues el grupo puede aprovechar, rezar un rato, confesarse, etcétera. O la exposición también que se puede hacer allí, se aprovecha muy bien. Si es un grupo grande, yo la última vez que estuve, que fuimos unas 95 personas, se dividió la de visita como en 3 partes. Sí. Arriba se puso el Santísimo con 2 sacerdotes, estuvimos 2 horas y esas 2 horas
tú vas y vamos cambiando. Sí, y la gente que la verdad que muy, muy contenta, porque lo que tú bien dices es que en Tierra Santa o confiesas en el autobús o confiesas por la noche, o en Nazaret, en algún momento que tengas un poco de tiempo, porque es que no hay tiempo material con un grupo para pararse un rato Las a hacer una peregrinaciones. confesión. Parece que es mentira, que no, oiga, quien no haya ido a Bueno, Tierra Santa y los esté oyendo dirán, esto están mintiendo. No, es verdad. Que no, quien haya ido sabrá que estamos diciendo la verdad, pero es que es cierto. Es no, pero hay así. que o sea, uno tiene tiempo de rezar, pero bueno, que tiene que empeñarse en decir, oye, nos paramos aquí 10 minutitos. Está. Claro, Yo si con el no, grupo que no. fui la última vez, en cada sitio intentábamos sentarnos, rezar un poquito, en fin, pero a veces no es fácil, eso es cierto. Muy bien, ¿qué Cristina más nos preguntas? dice, le dice a usted que muchas gracias, que lo entiende Sí. perfectamente, pero su guía visualmente es la mejor. Anímese, un fuerte abrazo. Eh, Que yo me María dedico a ser Sánchez cura, nos... que yo no escribo libros. Bueno, antes fue periodista. Dime. María Sánchez nos pregunta, le pregunta a usted, Mm. ¿se conoce algún otro peregrino después del Beato Álvaro del Portillo que haya sido declarado beato? Ay, buena pregunta. Pues no lo sé, la verdad. O sea, santos recientes, ¿no? Que hayan estado en Tierra Santa. Madre mía, hombre, los papas sí, ¿no? Claro, Juan Pablo II, desde luego. Pero, A mí la que me eh, suena es la Carmelita Palestina que había. no, pero Hubo una ya Carmelita Palestina. se referirá a peregrinos. O sea, está Sí, canonizada, ¿eh? Santa Miriam de Belén, pero está desde esa, principios del sí. siglo XX, o sea, a finales del XIX, o sea, la santa local, ¿no? Santa Miriam de Belén la canonizó, yo creo, que Benedicto XVI en uno de los viajes que hizo. Pero peregrinos a Tierra Santa canonizados, hombre, Juan Pablo II, desde luego, eh, Beato Álvaro, pues no sé, habría que investigar, a ver, no lo sé. A mí no me suena No me suena. tampoco, no, es decir, no tengo conocimiento como tal. Pues si no tenemos conocimiento, seguramente que no sea. Hombre, desde luego para don Álvaro del Portillo, a ver, es toda una gracia, o sea, el haber celebrado por última vez en el cenáculo es una caricia de Dios bastante grande. Yo le escuché personalmente varias veces a Javier Echevarría, ¿no? Al que le sucedió en el Opus Dei. eh, Decía que tenía un poco de cargo de conciencia en el sentido de que, claro, le acompañó en esa peregrinación y decía, pues, claro, se me queda un poco de cargo de conciencia si no le cuidamos poco, ¿no? O sea, pues claro, estaba tan emocionado con ver los sitios, bueno, pues como le pasa a mucha gente, claro, que está emocionado con ver los sitios y eso oculta la fatiga, el cansancio, que estaba ya fatal del corazón, que estaba... Pero es que el alma tiraba para arriba de conocer todos aquellos sitios. Eh, También yo animo a la gente a hacer la peregrinación cuanto antes mejor, porque hay gente que espera, no sé, a que se lo puedan pagar los nietos o los hijos. Y ya no la pueden Y, a ver, hacer. y físicamente No pueden, claro. es una peregrinación un poquito exigente. A ver, hombre, si lo haces con cuidado y poco a poco y estás pendiente de la gente un poco más mayor o eso, ¿no? Pues que descansen de vez en cuando, no hacer mucha cola o intentar, no sé, pues a veces llevarse una sillita plegable es fundamental, ¿no? Para en una cola pues te sientas y ya está, descansas y ya, ¿no? Pero es una pena que a veces hay gente que espera demasiado, ¿no? Y cuando ya va a Tierra Santa ya un poco mayor, pues es un poco cansado, es un poco agotador. Entonces es mejor, en fin, dentro de lo que es posible, porque no es fácil, ¿no? Y si uno tiene niños pequeños, pues no, ¿a quién le dejan los niños? O sea, en fin, no, no. Es muy complicado. Pero cuanto hay que, no sé, al menos una vez en la vida hay que haber ido. Y cuanto antes mejor, eso desde luego. Y quien va una vez, va otra. También, sí. O quiere ir otra, sí, desde luego. Sí, es que es No como basta, no una basta droga con lo de una. Tierra Santa. No basta con una. No, 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 no. Pero ¿qué le pasa a todo el mundo? Mira, yo el año pasado, en una reunión que tuve con un grupo, con este grande que digo, de 90 y pico personas, me encuentro a un peregrino que vino año y medio anterior conmigo con otra parroquia. Te digo, fíjate esto aquí. Dice que me quedé, me sabía poco y voy a través. Lo entiendo. Y ese hombre era durmiendo
en el Santo Sepulcro con su mujer. Sí, sí. Bueno, aquí nos dice Cristina que el chat de Foucault será canonizado próximamente. No sabe, imagino yo que, claro, que fue a Tierra Santa, por eso no. Pues no, a ver, no estoy seguro, porque él vive en Argelia, o sea, él donde estuvo dando su testimonio de vida cristiana y todo esto, sobre todo fue en Argelia, yo creo. No estoy seguro si estuvo en Tierra Santa o no. Ahora dudo, pero bueno. Bueno, familia, son las 6:20, hemos estado 1 hora y 20 juntos. Bueno, muy bien. Agradecer públicamente a usted, don Jesús, que nos ha acompañado, que ha sido un honor, ha sido un placer que haya estado aquí con nosotros, ¿vale? Y que para cualquier cosa que necesite saber dónde estamos. Y a todos los peregrinos que nos están oyendo, espero que les haya gustado este webinar. La próxima semana tendremos el martes 1 de Polonia, siguiendo los pasos de Juan Pablo II, Santa Faustina Kowalska y San Maximiliano Kolbe, y el jueves la segunda parte del aprender a manejar la Biblia del Nuevo Testamento. Previsiblemente dentro de 2 semanas estamos cerrando otra peregrinación virtual similar a la que hemos hecho con don Jesús, ¿vale? Para las personas que no hayan podido asistir a esta, puedan asistir a la próxima y la impartirá otro sacerdote, otro guía, ¿de acuerdo? Para ver también diferentes puntos de vista, como ha dicho bien Cristina, hay que conocer todo, diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, pues como se dice, cada maestrillo tiene su librillo y es totalmente todos válidos. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias, don Jesús, por habernos acompañado, por su sabiduría y por todo. De verdad, Dios le bendiga. Y buenas tardes a todos y nos vemos en la próxima. Gracias. Muy bien, Dios. Muchas gracias.